Skype. Hola Mati, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias Matías por darnos estos minutitos como siempre. El tema lo presenté recién, tiene que ver con este monotributo gratuito. Existía y sigue existiendo y va a seguir existiendo lo que es el monotributo social. Ahora hay algo mucho mejor para algunos contribuyentes, algunos trabajadores, más que el monotributo social, el monotributo gratuito, que es mucho más que el social, lo digo porque no pagan nada o muy poquito durante un tiempo. A ver, ¿en qué beneficia a la economía argentina tener más de 4 millones de trabajadores que no pagarían en principio la totalidad del monotributo, Matías? Bueno, en principio lo que hay que decir, Gustavo, es que el gobierno lo que está planeando es un gran blanqueo de un sector muy grande de la economía, que es el sector que trabaja en la informalidad total, que son personas que trabajan por su cuenta, que a lo largo de la pandemia muchísimos han crecido en volumen de sus negocios con el tema de la venta online, la venta digital, la venta desde Instagram, han podido sostener sus familias incluso y empezar a crecer de a poquitito, pero es un sector que está fuera del sistema, que no tiene vocación de pago de impuestos, que no está inscripto en los impuestos, y la idea del gobierno es hacer un gran blanqueo de todo este sector y además hacer una confluencia entre lo que es el monotributo social y el régimen de trabajadores promovidos e incluirlos en el mediano plazo a todos en este nuevo monotributo que todavía no tiene ley, pero que va a ir con una ley al Congreso de la Nación muy pronto, pero ya se dieron a conocer algunos aspectos de lo que sería este nuevo monotributo integrado. Ujú. Lo que hay que decir es que los primeros 2 años para categoría A, B y C de los nuevos monotributistas y de los que se inscribieron desde el 20 de marzo del 2020, o sea, fecha de inicio de la cuarentena en la Argentina, van a poder acceder al beneficio de tener eximido el pago del componente impositivo y el pago del componente previsional de monotributo por 24 meses. El componente impositivo, gratuito. El Ujú. componente previsional por 24 meses eximidos. Y después del mes 25 al mes 48, 50% de el pago del componente real que tienen que realizar en lo que hace a jubilación y obra social, que más o menos está en el orden de los 2.400 pesos. Bueno, 50% de ese valor van a pagar del mes 24 al mes 48. Esa es la franja categoría B y C. Claro, vamos a Sí. reforzar para que te quede claro allí en tu casa con una plaquita que nos enviaste, Mati, como para ver lo que nos explicaste recién, verla en pantalla de forma escrita. Ahí está lo que nos decías recién, Matías. Exactamente, ahí está. La primer franja de la placa, lo que tenemos es categoría A, B y C, componente impositivo gratuito, componente previsional por 24 meses eximidos y del mes 25 al mes 48, 50% del pago de ese componente. Categoría D y superiores, 24 primeros meses eximido del pago del impuesto y del componente previsional los 12 primeros meses también eximidos. Del mes 12 al mes 24 van a pagar solo el 25% del componente previsional y del mes 25 al 36 ahí se unifica 50% del componente impositivo, 50% del previsional y del mes 37 al 48 75% van a pagar del componente impositivo, 75 el componente previsional, ya a partir del mes 49 en adelante, pago pleno para categoría D y superiores, ¿no? Sí, Matías, ahí vemos dos componentes, el impositivo y el previsional. ¿Qué pasa con la obra social, que también es el tercer componente del monotributo? El componente previsional en el monotributo se lo considera al componente de obra social y Ah, al ok. componente de aporte jubilatorio, por lo cual Ok. ese componente que es de 2.400 pesos aproximadamente, bueno, ese componente es el que está eximido en las primeras etapas y después va porcentualmente creciendo el aporte que tienen que realizar. Exactamente. Bueno, es un 50% del aporte previsional, pero para el dato histórico del trabajador, en lo que son aportes jubilatorios, va a figurar como el 100% del aporte, ¿no? Como si hubiese aportado el Exactamente. 100%. Exactamente. Acá la polémica se genera primero por la situación de injusticia para
los monotributistas que ya están en el sistema y que vienen pagando. Claro, porque en algún momento, claro, los de hoy que están pagando la totalidad de categorías A, B y C van a seguir pagando la totalidad al lado de otro universo de trabajadores que no. Exactamente, ahí yo veo una situación inmediata de injusticia. Yo creo que el gobierno lo que va a hacer es nivelar y debería ser eximido del impuesto categoría A, B y C, cualquiera sea la antigüedad y no desde el 20 de marzo del año pasado. En segundo lugar, este sector de la sociedad que tiene dinámica de trabajo, que es gente de laburo, que es gente que históricamente trabajó pero que nunca estuvo en blanco y nunca tuvo dinámica de pago de impuestos, lo que hay que lograr desde el gobierno es garantizar de que tengan dinámica de pago del impuesto, que eso es lo más importante para que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, para que sea sostenible, lo que vos tenés que lograr es que esta gente cumpla después y no que tengan los primeros 48 meses gratis y después se vaya del monotributo, porque si no es un fracaso el blanqueo. En consecuencia, lo que el gobierno para mí tiene que hacer es buscar algún medio digital en el cual pueda retener ese impuesto directamente y garantizarse el cobro del impuesto a posteriori. Por eso me parece que hay que buscar anclar esto con las ventas digitales. ¿Para qué? Para que después uno pueda tener el elemento de retención del impuesto desde la arista digital. Ese me parece que es un aspecto muy importante. Y me parece que el gobierno tiene que hacer bien los números, porque si estamos hablando de 4,5 millones de personas, bueno, cuidado con esta situación, que no nos pase lo mismo que con el IFE. Calculamos un número y después hubo avivadas de todo tipo, hubo un ingreso de 9 millones de personas, y acá el gobierno tiene que poner el ojo con mucho cuidado, porque hay un montón. A ver, acá va a entrar un montón de gente que se hubiera blanqueado sin este esquema, y que también ahí el Estado va a resignar recursos. Bueno, me parece que hay que tener mucho cuidado con este tipo de proyectos que a veces tienen más tinte electoral que profesional o técnico. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, Gustavo. Matías, recién te preguntaba en el comienzo cuál es el beneficio para el país, para la economía del país, esta medida, este proyecto de ley, que va a ser ley seguramente. ¿Y cuál es el beneficio para el trabajador? Bueno, algo te escuchábamos decir recién. Siempre en la formalidad el trabajador tiene algún tipo de beneficio que en la informalidad, obra social, aportes jubilatorios para dentro de algunos años. Ese mayormente es el beneficio, no es que va a ganar más o va a ganar menos, digamos, que más. ¿El beneficio lo va a ver a futuro? El beneficio está establecido tanto a futuro como a presente por la presencia de obra social, de tener obra social y de tener también un aporte jubilatorio. Bien. Muchos pueden decir, bueno, en definitiva acá va a haber gente que va a tener monotributo gratuito, que después no va a pagar y después se va a jubilar. A ver, todo el universo de trabajadores informales que no tienen aporte jubilatorio, después se jubilan con una pensión universal general, que es ley en la Argentina, que no es lo mismo que una jubilación, pero es una pensión universal para ese sector. Ahora, lo que hay que buscar es que este sector cumpla en el tiempo con el pago del impuesto para que también le sirva al Estado, porque acá el Estado está resignando recursos en pos de un blanqueo. Siempre cuando hay un blanqueo el Estado resigna recursos. Sí, sí. Está bien que exista un blanqueo para los monotributistas, porque hay blanqueos para la gente que tiene plata en el exterior. En los últimos 10 años tuvimos varios de esos blanqueos. Bueno, está bien que haya un blanqueo para los monotributistas, pero hay que buscar un equilibrio para que este grupo siga pagando el impuesto y pague su componente previsional y de obra social después de esta etapa de transición, porque si no, no le sirve al Estado, ¿no? No, claro que no. Bueno, espero que no sea una medida para captar votos, una medida oportuna por las elecciones del 14 de noviembre, ¿no? Vamos a ver si se extiende el tiempo y si tenemos buenos resultados. Matías, se me fue el tiempo, pero vamos a retomar el tema del monotributo en cualquier otro momento, porque es un tema que les interesa a mucha gente. ¿Te parece? Exactamente. Un dato más, déjame decir, sí, Gustavo, que el gobierno planea para todo este sector un conjunto de créditos a posteriori de que se haga este gran blanqueo, de créditos y beneficios desde el punto de vista del Banco Nación, como para también apuntalar que este sector pueda crecer. Exactamente, créditos con tasa de interés baja para monotributistas de categorías más bajas. Muy bien, Mati, la seguimos en otro momento. Gracias por todo, que tengas un excelente fin de semana. Buen fin de para ustedes y para toda la gente que nos está viendo. Gracias, hasta la próxima. Matías Batista, nuestro economista de cabecera, presentado como